Noches y solo noches, porque ya no hay noches mágicas en el Santiago Bernabéu. Lamentablemente para los hinchas del Real Madrid, ayer el cuadro merengue ha sido eliminado de la competición más importante a nivel de clubes, lo cual es una pena porque el club del Real Madrid siempre había tenido esa mística, siempre había tenido esa magia y siempre había demostrado ser, porque hay que decirlo, el club más grande de toda la historia. Pero simple y llanamente pareciera que la magia se está terminando. Pero te lo cuento con más detalle a continuación. No te olvides de suscribirte, darle like y comentarme tu opinión, que eso es muy importante. Comenzamos. Y les voy a ser un poco sincero, la verdad es que pensaba hablar de los 4 partidos de la Champions League, pero a medida que avanzaba el guión me di cuenta que del 50 o hasta el 70% de todo lo que había escrito era solamente de Real Madrid. Y es que es así, cuando eres el club más grande, siempre uno va a querer más hablar de este y de lo que sucede y de lo que acontece dentro de su mundo. En esta oportunidad, lamentablemente para los hinchas del Madrid y para los afortunados que son sus haters, el Madrid ha caído. Y no solamente ha caído, ha sido destronado. Y lo peor es que ni siquiera ha sido por un club rival, no ha sido por un club históricamente a la par de ellos, no ha sido por unos petrodólares, no ha sido por una inyección económica de algún jeque de Arabia, sino que ha sido por un club más o menos entre comillas humilde, porque no hay que negar algo. El Arsenal tiene historia. El Arsenal es un equipo heroico de la Champions League, que si bien nunca en su historia ha ganado una Champions League, suele ser un equipo muy animoso de octavos y cuartos de final, y por qué no decirlo, a veces hasta líder de grupo en las fases previas. Pero ¿qué es lo que ha llegado a que este equipo, entre comillas humilde, haya eliminado al club más grande de toda España? Y es que, ser sincero, desde la planeación, desde el momento en el que tú haces tus fichajes, desde el momento en el que empiezas a hacer que los jóvenes jueguen más, te habla de una planificación mucha más hecha y mucha más valorada del club de inglés. Porque el Real Madrid, lamentablemente, para sus intereses, para esta temporada, solamente estaban obsesionados con un capricho de Florentino. Solamente querían a Mbappé y se centraron en contratar a Mbappé, en una alineación, en un equipo que ya tenía 3 delanteros, como lo son Bellingham y Vinicius, que ya funcionaban de por sí ellos mismos. En un afán de querer reemplazar a Benzema, que en mi opinión ya estaba Rodrigo, que por más que algunos digan, a veces sí jugaba y a veces palteaba, en mi humilde opinión, Rodrigo era una tuerca más, que hacía que giraba y giraba el club merengue. ¿Para qué agregarle algo que no necesitaba el Real Madrid? Lo que el Madrid necesitaba era defensas, era hasta un volante de contención, porque ya no había un titular que puedas decir, este da la categoría en Champions. Porque hay que ser sinceros, por más que el Real Madrid esté hoy por hoy en la final de la Copa del Rey, y aún cuando está a 4 puntos del primer lugar en la Liga Española, hay que ser sinceros, muchachos, a los clubes así solo les importa la Champions League, y al Real Madrid, por más que hasta duplique a su segundo competidor con más Champions League, que me parece que es el Milan con 7 Champions League, por favor, la única obsesión de estos clubes es esa, es tener la máxima distinción a nivel de clubes. Pero es así, y lo peor de todo es que este Real no juega bien, no solamente no juega bien, da cringe en la cancha, porque por alguna razón estos jugadores creen que tiranos en el área de penal van a comprar faltas, van a comprar amarillas o hasta comprando rojas, porque ya hay que decirlo, hay fantasmas en la cancha, hay tipos como Vinicius, que ya no es un tema de raza, no es un tema de sino que es un tema de cómo juegas, es un tema de actitud, es un tema de ser referente. Y por más que Florentino tenga una obsesión de que su engreído sea el referente de su club, hay que ser sinceros, muchachos. Para ser referente del club merengue tienes que ser bocón y demostrarlo en la cancha. Y en este tipo de instancias no pude dejar de pensar en el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Porque en su momento Cristiano te boconeaba, porque en su momento la hinchada rival le mandaba mensajes a Don Cristiano y este respondía, porque hay que ser bocón, porque hay que ser respondón. Y no solamente eso, hay que demostrarlo. A mi mente vinieron tantas remontadas contra el Atlético de Madrid, en mi mente vino la remontada contra Juventus, y en mi mente llegó tantos goles espectaculares que hacía el señor Cristiano Ronaldo. En esta oportunidad hace más ruido el
caer del Madrid, porque hace mucho contraste con los otros tres rivales de los otros equipos que también cayeron en cuartos de final. Si vas a caer, que sea por un gol de diferencia. Si vas a caer, que sea luchando hasta el último minuto. Si te toca perder, bueno, piérdelo, pero piérdelo dándolo todo. Piérdelo ganando, piérdelo dando tu identidad. Y me da mucha bronca porque equipos que entre comillas son históricamente inferiores como el Dortmund, que son mucho más chicos que el Madrid, como el Aston Villa, o clubes que también buscan lo mismo que ellos, como es el Bayern Múnich, han caído de una manera digna, han caído con mucha garra, con mucho huevo, y eso hace aún más paltoso su temprana eliminación en cuartos de final, porque para el Real Madrid caer lo que no sea en semis o en final, ¿o será que nos hemos acostumbrado a verlos así? Es, para mí, un desastre de campaña. Y es que es así, muchachos. Si vas a caer, tienes que caer glorioso. Y en esta oportunidad, estos tres clubes han caído como hay que caer los grandes. Como hay que caer con identidad. Como hay que perder de pie. No como este Real que ha caído en un global de 5-1, en un global contra un Arsenal, que haciendo memoria, la última vez que el Real Madrid y el Arsenal se encontraron por Champions League, el Arsenal ya había eliminado al club merengue. Por un gol, si la memoria no me falla, de Henry. Hace muchos, pero muchos años ya, hace ya mucho tiempo, en una lejana Champions. Termina sucediendo que cuando haces una memoria, hay bestias negras. Y hay bestias muy claras, como lo puede ser en competiciones como terminó siendo en los últimos años el Bayern del Barcelona, o el mismo Barcelona del Manchester United. Pero pocos recordamos que el Arsenal, cuando le toca medirse con el Real Madrid, suele irle bien. Suele irle de una manera raramente excelente. Y esta oportunidad no iba a ser la excepción. Pero no esperaba que, pese al planteamiento paupérrimo, pese a las contrataciones aún peores, pese a que Ancelotti quizás ya le tocó su época de decir esto es todo para mí con el club de mis amores, y hacer un paso al costado. Pese a todo ello, yo creo que nadie tenía en su presupuesto que el Real Madrid se fuera eliminado por 5 goles bajo 1. No tenían que Vinicius celebrara ese gol cuando estás aún 3 goles por debajo la eliminación. No esperabas que lo celebre como si fuera la final de la Copa del Mundo. Así que hay un poco de desubicación dentro del equipo. Hay una idealización, una sobreestimación dentro de muchos jugadores que quizás también nunca debieron de llegar a este club tan grande como lo es el Real Madrid de España. Y es que hay que ser sinceros, a clubes como el Real Madrid, Liverpool, Bayern Múnich, Barcelona, entre otros muy grandes, solamente les importa una cosa por temporada, y esa es la Champions League. Y lamentablemente, porque en este nuevo formato, el llamado suizo, han llegado mediante un repechaje a cuartos de final, algo te tiene que hablar de este nivel pero tan bajo que está pasando el Real Madrid. ¿Será este el fin de una época dorada de Champions y de ser el 15 veces campeón de Europa? Lo averiguaremos con el pasar de los años, y sobre todo que parece que el club rival está volviendo a despertar. Eso es todo por mi parte y ya nos estaremos viendo en el próximo video. Chao, chao. ¡Mua! Oye, lo cagaron un mes a Enrique. Y nadie dice nada.